Licenciado, buenos días. Licenciado, no se le escucha. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, licenciado, ya ahora nos. Ok, no sé qué pasó, pero teníamos problemas de audio. Bueno, nuevamente, buenos días con todos. Vamos a iniciar con las clases eh, debido a que estamos viendo un tema bastante importante y es necesario que dominen para las futuras asignaturas como física en el siguiente año, física, química también, y bueno, obviamente matemáticas. Ok, estábamos viendo lo que era la resolución de triángulos, en específico los triángulos rectángulos. Entonces, y como un recordatorio, ¿qué es resolver un triángulo? Siempre que les pidan, resolver un triángulo siempre va a ser encontrar tres cosas. Por lo general, lo más importante son las dos primeras y la última les mencionaba que es opcional, pero igual hay que realizarla. Las tres cosas que tenemos que hacer son, primero, encontrar los lados del triángulo, los ángulos y al final el área. Sí, eso entonces es resolver un triángulo. Buenos días, Ahora, licenciado. buenos días. Ok, entonces lo que les decía, resolver un triángulo, sea el triángulo que les den, ese va a ser el fin. Cuando les pidan resolver el triángulo, nuevamente, encontrar los tres lados, todos los tres lados, los tres ángulos y encontrar el área. ¿Sí? Entonces, ya estábamos viendo cómo encontrar los tres lados, nos estamos enfocando en los ángulos. ¿Sí? En los lados, por lo general, se usa el teorema de Pitágoras. Sí, eso es lo que más se usa para los lados. Y también nos va a servir lo que estamos estudiando, las funciones trigonométricas. Sí, entonces, eso por los lados. En los ángulos, igual nos va a servir las funciones trigonométricas. Sí, igual, eso para los ángulos es obligatorio, las funciones trigonométricas. Listo, entonces, nuevamente, como esto es de vital importancia, eso tenemos que dominar. Eso tengo que hasta tomarles una prueba solo de esto para estar seguro que se domina. No es difícil, solo hay que tener un poco de práctica. Ok, entonces, como un recordatorio, eso de lo que estamos viendo. Ahora, el triángulo que estamos estudiando, porque es de los más usados, es el triángulo rectángulo. Sí, eso es lo principal. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Lo principal es que tiene un ángulo de 90 grados. Eso es lo importante y por lo general en matemáticas ese triángulo rectángulo, ese ángulo recto o de 90 grados se lo simboliza con un rectángulo pequeñito, ¿sí? Justo en donde es en la intersección, ¿sí? O bueno, yo le pinto. Por lo general no se pinta, pero se pone un triángulo, un rectángulo en ese lado para indicar que justo ahí están los 90 grados. Eh, ¿Qué más estábamos viendo? Estábamos recordando, porque sí habían visto, era como nombrar. Se nombra los vértices o los ángulos, ¿sí?
con letras mayúsculas. Pueden ser las letras mayúsculas que usted desee. Por lo general estábamos usando las letras A, B y C. Recuerden, letras mayúsculas en los vértices. Pueden ser las que sean. Usamos estas porque son las primeras del alfabeto, por eso se usan generalmente. Obligatoriamente se usan las letras minúsculas que se oponen, ¿sí? Por ejemplo, este lado se opone al vértice B, entonces este es B minúscula, este lado se opone y es A minúscula y esta sería C minúscula, ¿sí? Entonces pilas con esto. Y para finalizar, lo que vimos también que era importante más para el teorema de Pitágoras era reconocer los elementos. Los elementos son dos, los catetos, los lados que forman los 90 grados y el lado más grande, el que tiene mayor medida o se opone al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Sí, eso es como un recordatorio rápido de lo que estábamos viendo. Ok, entonces les voy a dar algunos consejos para que en las pruebas, y nuevamente esto ya sería para las materias posteriores, les vaya bastante bien. Primero dato que tengo que darles y que bueno, ya les dije, pero para que lo tengan anotado, siempre que les den un triángulo, ¿sí? Bueno, sea el que sea, en este general siempre van a ser rectángulos, lo más importante es que para poder resolver siempre, ¿sí? Siempre deben darles o tener un dato, ¿sí? Un lado. Ok, ¿sí? Siempre debe darles como un dato, un lado. O sea, por ejemplo, que esto vale 5 o cualquiera de estos deben darles cuánto vale. No pueden darle solo los ángulos. Por ejemplo, decir este vale 90, este vale 30 y este vale 60. Por ejemplo, nunca les pueden dar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a hacer el ejemplo más claro. Las escuadras. ¿Sí? Las escuadras que ustedes compran para hacer dibujo, no sé, en la escuela o en el colegio. Ustedes pueden ir a comprar escuadras, dicen, denme una escuadra de 30 y les dan, por ejemplo, unas escuadras pequeñas o pueden darles unas escuadras grandes, pero igual siguen siendo de 30 grados. Sí, o sea, no importa, se pueden comprarse o las escuadras que llevan los profes a las aulas son unas escuadras grandes, pero siguen siendo de 30 grados, de 30 a 60, ¿sí? O de 45. Los de 45 pueden venir nuevamente pequeñas, pueden venir más grandes. Entonces, los ángulos no son suficientes para resolver un triángulo. Eso hasta puede ser una pregunta de examen, así que ténganla en consideración, ¿sí? Siempre por lo mínimo, tienen que darles un lado. Puede ser el lado que sea, ¿ya? Ok, eso ténganlo anotado como un consejo, como un dato. Ok, listo. ¿Qué más estábamos viendo ya para finalizar esto? Lo que estábamos ya para finalizar esto es cuánto o cómo encuentro rápidamente, por ejemplo, los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula más rápida para encontrar los ángulos de un triángulo, sea el que sea? ¿Sí? Entonces, yo voy a poner aquí el teorema y les voy a apuntar, porque eso también es importante. Ok. Bueno, aquí es suma de los ángulos internos. Ok. Jaime, ¿qué decía la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo? ¿Qué me dice la suma de los ángulos internos? Jaime, ¿se acuerda? ¿Qué me decía la suma de los ángulos internos? No, licenciado, no recuerdo. Ok. Esto es importante que se recuerden porque les va a servir para cualquier triángulo, ¿sí? Entonces, escribo nuevamente, ¿qué dice? ¿Y cómo pueden resolver? Es que la suma del ángulo A, o sea, de todos los ángulos, en este caso A, más el ángulo B y más el ángulo C, es igual siempre, sea el triángulo que sea, es igual a 180 grados, ¿sí? Siempre es igual a 180 grados, ¿ya? Entonces, eso ténganle como así como una nota. Esto es bastante importante para poder resolver rápidamente los ángulos, ¿sí? Una posibilidad. Listo. Ya para finalizar, solo un recordatorio. En el triángulo podemos encontrar funciones trigonométricas que son relaciones. ¿Y qué son unas relaciones? Son divisiones, ¿sí? Eso es en matemáticas, una relación, una división, ¿sí? De las más importantes en el triángulo rectángulo, hay 6 por lo general, ¿sí? Pero las más usadas, y porque vamos a utilizar hoy y en el futuro, su mejor amiga en funciones trigonométricas va a ser la calculadora, ¿sí? Por lo general se tiene este tipo de calculadoras donde las funciones
que posee son bueno, son seno, coseno y tangente, ¿sí? Las modernas sí tienen las otras tres que faltan, pero nuevamente, la mayoría de nosotros tenemos estas calculadoras y obviamente no les voy a pedir que compren una calculadora moderna, ¿sí? Entonces, por eso vamos a utilizar nuevamente las funciones trigonométricas más importantes, van a ser seno, coseno y tangente. Ok, esas van a ser las tres más usadas y las que nos vamos a acostumbrar. Antes de pasar a hacer en el triángulo o poner la relación, necesito que se aprendan la definición, ¿sí? La definición. Yo comienzo con la primera y bueno, le voy a pedir la siguiente. Por ejemplo, voy a hacer la tangente. Ya, la tangente siempre, sea el triángulo que sea, siempre va a ser el cateto, ¿sí? Opuesto, ¿sí? Sobre, lo que decía, son relaciones, es una división, sobre el cateto. Esto en internet pueden encontrar, o bueno, en los libros, o diferentes profesores les pueden dar, pueden poner cateto continuo, cateto adyacente, ¿sí? Pues hay diferentes nombres, no pasa nada. La cuestión es que el uno se opone, está al frente y el otro está al lado del ángulo. Por ejemplo, lo que les decía también la anterior semana, para hacer las funciones trigonométricas del ángulo que sea, puede ser el que quieran, por ejemplo, en este caso del A, que era lo importante, eso también toman como nota, para que de hoy en adelante les vaya bastante bien en los exámenes y no se olviden, es siempre poner el ángulo que están estudiando, eso también les dije la anterior semana, pero vuelvo a repetir porque es de mucha importancia. El ángulo que ustedes analizan es el que deben anotar, deben escribir en las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar o hacer la tangente de este ángulo, ¿qué tendría que poner? Por lo general, hay dos formas de simbolizar la tangente. Pueden poner tan, ¿sí? Como está en la calculadora, creo que está así en el cálculo. Sí, si ven, están solo las iniciales. O algunas calculadoras también usan, o libros usan así, ¿sí? La T y la G. Ok, ¿qué me dice la tangente? Ah, y vean lo que me estaba olvidando. Esto estaría mal, por ejemplo, en el examen. ¿Por qué? Porque lo que tenía que haber puesto era tangente de A o tangente de A. Justo lo que les dije, ¿sí? Indicar el ángulo que van a estudiar. Téngale vital importancia eso, porque si usted no pone eso, usted cuando realiza un examen o el profesor le califique, se le va a hacer imposible si le ponen solo así como está aquí, porque no saben a qué cateto se refieren, ¿sí? Entonces, esto es de vital importancia. No se olviden, bueno, vamos a practicar, pero antes, esto de aquí, igual les pasé el PDF en el deber, le incluí un gráfico para que lo tengan, porque lo que escribí la anterior semana decían que no se ve y no hay problema. Entonces, eso pueden imprimirlo y pegarlo en su cuaderno, si desean, o pasarlo directamente como deseen. Lo importante es que se acuerden. Ok, María, ¿a qué es igual el seno? La definición de seno. No quiero todavía del ángulo, solo la definición. ¿Qué me dice el seno? Es, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso, genial. Eso no va a cambiar, pues eso es definición. Eso es como el teorema de Pitágoras, lo que les decía. El teorema de Pitágoras, ustedes pueden usar las letras que sean, pero la definición nunca va a cambiar. Esto es igual. Entonces aquí es sobre hipotenusa. Listo. El coseno, Milton, ¿cuál es el coseno? El coseno, ¿Sí? el El cateto adyacente o el continuo. cateto, Adyacente, continuo. Recuerden, el cateto adyacente es el que está al ladito. Sí, en este caso de A es este de aquí, el que le forma, el que está junto, al lado. Entonces, a ese cateto, el que está al ladito, se le conoce nuevamente con dos nombres. Voy a escribir aquí para que no se confundan. Son solo diferentes formas de continuo, ¿sí? O adyacente. ¿Sí? Son sinónimos. ¿Sí? Puedo usar cualquiera de estas dos. Entonces yo aquí puse para la explicación adyacente. Lo importante es sobre qué. Cateto adyacente sobre. sobre hipotenusa. Eso. Genial. Listo, eso nuevamente, esto está escrito rápidamente como un recordatorio. Ustedes tienen en el PDF estas definiciones, yo les facilité para que lo tengan también a simple vista. Ok, entonces ahora sí necesito ya para este triángulo. Sí, para este triángulo, para el seno de A, o para el ángulo A, perdón. Vamos a comenzar con eso entonces para ir practicando. Listo, entonces yo voy a comenzar esta vez con el seno. Entonces, igual, van a encontrar en algunos libros o algunas calculadoras, van a encontrar así, ten de A, o van a encontrar sin de A. ¿Sí? Porque sin, esto es en inglés nada más, ¿sí? En inglés es sin, no, bueno, solo se coge las iniciales igual, pero es en inglés y eso es en español, seno
Ya depende de la cálculo y de cómo quieran escribir, no pasa nada. Ok, entonces el seno de A, me voy a la definición, dice cateto opuesto, el cateto que se opone al ángulo, en este caso sería A sobre la hipotenusa, que esto nunca va a cambiar, ¿sí? Eso siempre va a ser la hipotenusa, es B, en este caso me queda A sobre B. B. Listo, entonces eso es lo importante. Vamos ahora con Jaime, dígame el coseno de A en cambio en este caso. ¿Cuál sería el coseno de A si la definición es cateto continuo, ¿sí? Sobre hipotenusa para A? ¿Cuál sería la relación, Jaime, del coseno? Jaime. María, ayúdenos aquí. Jaime, se conecta. Para el coseno de A. Sería C sobre B, Exacto, C sobre porque es B. el cateto continuo, Ajá, el que está al lado, ¿sí? El continuo. que le Sería forma, C el que sobre está al lado. B. Ajá. Y por último, la tangente de A. Sí, la tangente de A. Milton, por favor, ¿cuál sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente o continuo? La tangente. Eh, es el cateto. Bien, bien. El cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de A este A? sobre ¿Ah? El cateto opuesto A sobre C. Exacto, genial, listo. A sobre C. Entonces Sí. recuerden, lo importante para las funciones trigonométricas es esto, recordarse las definiciones. Ya con esto ustedes simplemente ven el dibujo y pueden resolverlo. Ahora lo que vamos a hacer y practicar esta hora es más que nada sacar esos valores, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, y no les dije, me olvidé de decirlo la anterior semana, pero bueno, deben tenerlo también, pero si no, una calculadora pueden comprarla, pedirle prestada, sí, una calculadora de ese tipo, está bien. O pueden descargarse en su celular, sí, como descargar GeoGebra, hay miles de aplicaciones que pueden descargarse que son simuladores de esta calculadora, sí. Entonces eso vamos a tener siempre a mano para resolver. Primer consejo, antes de resolver o hacer nada en la calculadora, cuando nosotros trabajemos, por lo general, en matemáticas y en Ecuador se usa esa nomenclatura, ¿sí? Grados. Es una forma de representar estos ángulos, ¿sí? Estas medidas. Hay otras unidades como son los radianes y los gradianes, ¿sí? Los radianes son usados más en Europa y los gradianes en Alemania y en Rusia. Pero bueno, eso no voy a muchas explicaciones. ¿Por qué es importante eso? Porque la calculadora obviamente no se vende solo en Ecuador, se vende en todo el mundo, entonces tiene que estar programada para que pueda usarse en todo el mundo, ¿sí? Entonces, depende de su contexto, usted tiene que programar la calculadora para la que usted va a utilizar, para que los ejercicios le salgan los datos que deben estar correctamente. Eso sí, tómenlo también como un consejo para de hoy en adelante todas las materias de mate y física. Bueno, química no se usa tanto, pero bueno, es ver en qué unidad esté su cálculo. ¿Cómo veo en qué unidad está la cálculo? Si se fijan, siempre las cálculos tienen un botón o un indicador negro, ¿sí? En la pantalla que dice D, R o G. ¿Sí? En este caso el mío dice R. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Para trabajar en grados, ¿sí? Para trabajar en grados, su cálculo siempre tiene que estar indicándole D, degree, es en inglés grados, ¿sí? Debe ser degree o la D. Entonces, ¿cómo hace? Busca la configuración de su cálculo, ¿sí? En este caso yo le pongo mode y me tiene que salir bueno, a mí me sale directo, ¿sí? Me sale degree, radianes o gradianes, como decía, esas son las tres unidades más usadas. Entonces usted tiene que aplastar, bueno, en este caso me dice 1 y ya le dejo configurado que esté, y debe señalar la D. Nuevamente esto tómelo como como vital importancia cuando resuelvan los ejercicios en las calculadoras, ¿sí? Que siempre esté en la D. Sí, tómelo como una nota. Algunos de mis estudiantes saben hasta pegar aquí, revisar que esté en D, pero bueno, ya es exagerar, pero no está de más, ¿sí? Ok, entonces esto como primer paso. Y segundo paso, vamos a practicar cómo encontrar ya los ángulos. Entonces, primer paso para encontrar los ángulos, voy a hacer un caso hipotético. Les voy a dar, tomando esta unidad que hicimos aquí, solo vamos a trabajar por ahora con el seno. Solo con esto, hasta ahora, hasta entenderle la cálculo y después pasamos a los ejercicios. Ok, yo voy a tener un triángulo, ¿sí? Que su cateto opuesto vale 10 centímetros, ¿sí? Y su cateto, y su hipotenusa, perdón, que en este caso va a ser B, ¿sí? Va a valer 15 centímetros. Ok. Ya, entonces me piden hallar
solo sabiendo estos dos datos rápidamente para usar la calculadora, me piden hallar el valor de A, ¿sí? En grados, ¿sí? Que esto es en grados. Ok, entonces, ¿cómo vamos a proceder cuando ya me den hallar solo A? No el seno de A, sino simplemente el ángulo. Entonces, usted puede aplicar, no digo, varias metodologías, pero la más sencilla y la más rápida es aplicar función trigonométrica. Como yo tengo cateto puesto sobre hipotenusa, utilizo el seno, ¿sí? El seno de A me dice que es A sobre B. Esto hicimos justo recién. ¿De dónde salió esta fórmula? Al hacer el triángulo. Ok, esto es lo que quería explicar. ¿Cómo se despeja? ¿Cómo dejo a la A solita para que me poder aplicar, poder despejar esta respuesta? Se hace lo siguiente, cuando son funciones trigonométricas, ¿sí? Lo único que se hace es este seno que está en la parte de izquierda va a pasar al otro lado, pero con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria al seno? Bueno, al coseno y a la tangente también sería, se llama la función inversa. ¿Cuál es la función inversa? Es esta, seno a la menos 1. Sí, solo se escribe así nada más, pero ya voy a indicar que es igual de sencillo. ¿Por qué es importante esto? Sí, entonces voy a poner énfasis, porque tienen que aprender primero la simbología y segundo, por qué o cómo se usa en la calculadora. Usted, sí, en la calculadora, fíjense, bueno, sea la calculadora que sea, solo permítame un minuto. Ok, perdón, solo porque la mayoría de la mía es un poco viejita, pero para que vean que funciona igual con esta, que es un poco más moderna, deben tener esta por lo general, siempre tienen de este tipo las calculadoras. Ok, si se fijan, las teclas seno, coseno y tangente no están con el -1 acompañado, ¿sí? Pero sí están las letras en amarillo, ¿sí? Que están en la parte superior. Entonces, si usted aplica, por ejemplo, o pone seno de 12, por ejemplo, ya, le sale 0,2. Pero si usted pone el comando shift seno de 12, ya no le va a salir la misma respuesta porque está aplicando otra operación. Sí, bueno, hasta sale más error. Sí, entonces eso es lo importante, saber cuándo aplicar el seno y cuándo aplicar el seno inverso. ¿Sí? El seno inverso. Ok, entonces pilas con eso. Por eso bueno, ya vamos a seguir practicando, no se preocupen, eso va a ser, al terminar la clase vamos a hacer ya algunos ejercicios para que se identifique. Ok, lo único, bueno, que sería de aquí, lo importante sería cómo se despeja. El seno, el coseno, la tangente, sea la operación que sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer rápidamente del coseno también de A, que era C sobre B, ¿cuál sería el despeje en este caso si yo tendría el coseno? Sí, aquí entonces pilas. Sería A, nuevamente, coseno a la -1, se escribe así, un -1 pequeñito, sería en la parte de arriba, sí, igual, de A sobre B. Entonces, vean, así es el despeje. Si pasa de aquí, pasa con la operación opuesta. ¿Pero cuál es la operación contraria al coseno? Bueno, al seno y a la tangente es su inverso. Eso se llama operación inversa. ¿Sí? Seno inverso, coseno inverso. Y por último, me acabo la hoja, sería la tangente. La tangente sería igual, tangente inversa. Aquí está, para que vean igual como una introducción, la simbología. Tan a la -1. ¿Y cómo pongo la calculadora? Ese comando. Recuerden, todo lo que esté, aquí no creo que no se nota mucho, pero en sus cálculos, fijen, todo lo que esté en color amarillo en sus calculadoras se activa con el comando Shift, ¿sí? Con ese comando. Y todo lo que esté en rojo, si algún rato necesitan, se activa con el comando alfa o alfabeto, bueno, si está en español, ¿sí? Entonces, igual están marcados, uno está con amarillo y el otro está con rojo. Eso es como una introducción, si es que no sabían. Ok, y lo que decía, para terminar, la tangente de A es igual, en este caso era A sobre C. Ok, A sobre C. Si yo quiero despejar el ángulo usando la tangente, sería tangente a la -1 de A sobre C. Ok, entonces, lo que estábamos haciendo y lo que para utilizar la calculadora, por ejemplo, Milton tiene una calculadora a mano o se ha descargado en su celular la calculadora. ¿Tiene la No calculadora? tengo, ¿No tiene? no tengo licenciado. Ok, no hay problema. Yo me olvidé de decirlo la anterior semana, pero para la próxima semana sí sería bueno que se consigan, como les decía, esas calculadoras en físico, si es posible, o se descarguen en internet. Hay una infinidad de calculadoras, la propia de la máquina, es decir, pero yo tengo, por ejemplo, esta, ¿sí? Que es igual que estas, igual, idénticas que estas, pero sí, en la calco. Entonces, esto sí para la siguiente semana que lo consigan. Está gratis, o pueden descargarse de la que ustedes deseen, no hay problema. Vean, igual, seno, coseno ahí, tangente.
María, ¿tiene una calculadora usted tal vez? No, licenciado. Ok, entonces por ahora hago yo y ya la siguiente semana vamos a practicar con ustedes. Listo, entonces lo que yo me pedía, o lo que tenía los datos era, para aplicar la calculadora sería A igual a 10 centímetros, B igual a 15. ¿Sí? Entonces lo que decía que voy a utilizar era el seno, porque esas relacionan, esas tienen estas dos letras, ¿sí? Que era A sobre B. ¿Cómo despejo? Jaime, ¿cómo despejaba la A en este caso? ¿Cómo pasaba este seno al otro lado? ¿Cómo decía que se llamaba ese paso? Seno a la menos 1. Eso, seno inverso, seno a la menos 1. Genial. De A sobre B. Entonces, aquí lo que nos faltaría, ya solo para ir practicando, sería reemplazar los valores. ¿Sí? Entonces voy a igual seno a la menos 1 de A que vale 10 y de B que vale 15. ¿Sí? Ok, entonces esto ya no, le toca simplemente hacer en el calculador. A mano se puede, pero para hacer esto se demora una media hora por lo menos en ir a buscar los datos, en conseguir, o sea, y más rápido hago en la calculadora y por eso decía que va a ser su mejor compañera en funciones trigonométricas la calculadora. Entonces, pilas, ¿cómo voy a poner en la calculadora? Sí, tengo que poner seno a la menos 1, entonces pongo shift seno hasta que me aparezca, ¿ven? Y igual en la pantalla me aparece el comando, ¿sí ven? Seno a la menos 1, igual acabo de hacer en las dos para que si consiguen o tienen, nuevamente, estas son las más famosas. Entonces, vean, antes de comenzar, ya estuviera haciendo mal, no sé si se nota, pero aquí está la R, ¿sí? Entonces, otra forma también rápido, si desean hacer es formatear acá. ¿Cómo formateo? Shift, busco el comando CLR, bueno, aquí estaba acá, al inicio, esto es acá abajo, en el 9. Entonces, hago eso y dice limpiar, bueno, está en español. ¿Qué quiero limpiar? Quiero que se reinicie todo. Entonces pongo 3, opción está reiniciado. Y cuando por lo general reinician las calculadoras, siempre quedan en D, por lo general. Bueno, es una forma rápida. Como les decía, van a configuración y buscan así mismo, ¿sí ven? Degree, radianes o gradianes. Y bueno, los demás comandos por ahora no me interesan. Bueno, entonces lo que les decía, Shift, Seno, ¿sí ven? Fíjense, igual que antes. Están las dos igual. ¿Qué me pide hacer? Entre paréntesis, ¿qué tenía? 10 dividido para 15, ¿sí? Entonces pongo Enter, perdón, y ya me sale la respuesta, ¿sí? Me sale 41,81 y en la calculadora que haga tiene que salir ese valor. Sería 10 dividido para 15 para que se vea que igual, sea el cálculo que sea, el valor es idéntico, ¿sí? Por eso las matemáticas son una ciencia exacta, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuánto ha valido el ángulo A para este ejemplo que estoy haciendo? Es 41,81, ¿qué? La cálculo no les da, pero ustedes tienen que poner este simbolito. ¿Qué significaba este símbolo? Grados, ¿sí? A vale 81,41 grados. Otra pregunta que saben hacer los estudiantes y les puede suceder en los deberes es, profe, ¿cuántos decimales tomo? Copio todo esto de la pantalla, porque están algunos, ¿sí? Lo que les digo es simple, para ser exactos, lo general se usan 4, perdón, por lo general 4, pero con 2 basta y sobra, ¿sí? Entonces eso pueden hacer los exámenes, los deberes, con 2 decimales, suficiente, ¿sí? Eso como aclaración. Vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer otro. Ok, para la siguiente hora, como igual tenemos receso, sí sería bueno, como no se demora, bueno, a menos que su internet sea un poco lento, que lo busquen en Google, o creo que les voy a compartir mejor la aplicación. O, bueno, no es necesario, digo, está en el buscador, en el Google Play, si usan Android, o debe estar en lo que usen, y descarguense una calculadora. O, mejor rápidamente, en la propia, hagamos esto mejor, a ver si encuentran como quien, bueno, terminamos la hora. Todo celular viene por defecto, sea el celular hasta viejito que sea, viene con una calculadora de fábrica, ¿sí? De las más sencillas, ¿sí ven? Como en este caso. Ok, entonces lo que van a hacer es buscar un icono donde les permita, o sabe estar por acá arriba, un icono así en 3 puntitos. Ahí dice calculadora científica o calculadora avanzada, o este símbolo. Si hacen ese símbolo, fíjense, ya empiezan a salir las funciones, ¿sí? Justo lo que necesitamos. Entonces, eso hagamos en este momento. Busquemos su calculadora en su celu, o alguien que esté en la compu, dice, profe, yo no tengo una compu. Simplemente pueden hacer lo siguiente, porque esto sería también como una herramienta que pueden hacer, porque no, obviamente nunca van a tener una cálculo a mano. Están en su computadora, entran directamente a Google y ponen, por ejemplo, una calculadora, ¿sí? Calculadora.
y ya, le sale, ¿verdad? Y justo le sale la calculadora con las funciones seno, coseno y tangente. Ok, entonces busquemos eso para hacer un ejercicio en este momento. Ok, entonces puedo usar nuevamente el de la calculadora de su celu o de la computadora y hagamos lo siguiente. Les voy a dar el cateto adyacente, perdón, que en este caso es C, va a valer 8 centímetros y la hipotenusa va a valer, en este caso B, va a valer 12, ¿sí? 12 centímetros. Ok, entonces como yo nuevamente dije que es un cateto opuesto, adyacente, perdón, y esto es hipotenusa, lo que vamos a utilizar es el coseno de A, eso vimos al inicio de la clase. Sería C. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Ok, perdón. Ok, estábamos C sobre B. Listo. Vamos a utilizar el coseno. Para despejar el coseno, me va a quedar coseno a la menos 1 de C sobre B. Simplemente reemplazo los datos. Me va a quedar coseno a la menos 1 de 8 sobre 12. Entonces, eso, por favor, hagan en su calculadora, en su celo, en la computadora, y denme el valor. Sí, fíjense que se debe darles en grados, que la cálculo está en grados y todo eso. Ok, entonces hagamos eso, como quien vamos practicando ya este momento. Yo voy a hacer en la computadora para compartirles también, para que vean que sí se puede. Ya, ok. Igual, bueno, aquí en Google tengo que aplazar esta tecla que dice in, que se llama inversa. Sí, lo que les decía, ahí ven, ya salen los seno inverso, coseno inverso, tangente inverso. En este caso necesito el coseno inverso, ¿sí? O arco coseno alguno. Pero bueno, eso. Y escribo, era 8 sobre 12. Y enter. Entonces eso ayúdeme. María, tal vez, ¿en qué está haciendo en su cálculo? En la internet, en su compu. No, no importa. El resultado es el mismo. En el celu, licenciado. ¿Cuánto le salió? Estoy haciendo ahorita. Ok, no hay problema. Sí. Nuevamente, si es posible, consigan una calculadora que puedan utilizar a mano. Más que nada porque a veces cuando hacen en el celu, hacen salir y buscar la aplicación, ya el dedo se mete en WhatsApp y en Facebook, ya están, en la red social que tengan, y ya se olvidan hasta hacer el deber. Entonces, por eso es aconsejable utilizar esto, más que nada. Por ese hecho. O en la computadora también, pero el problema de la computadora es que a veces no se tiene internet todos los días o en todos los lados. Pero bueno, eso es como consejo. Ok, Milton, ahí me está haciendo en su celu, en la computadora. Milton, ¿está vivo? Hay que tomar asistencia antes de que... Milton. Sí, licenciado, yo dice en el ¿En el teléfono. celu? Ok, Sí, en el pero teléfono. ¿Encontró está haciendo de defecto, la que viene en su celu? sí, yo le puse el coseno así dividido y me sale 0,785. Ok, justo eso es lo que quería hacer, o explicarles, porque hay que escribir bien, porque si pone eso, estaría mal. Ok, fíjese, porque usted le puso coseno, muy bien, está bien hasta cierto lado el coseno. Ok, obviamente debe haber salido así bueno, a mí me salen directo las inversas, pero a usted debe haberle salido simplemente coseno, sin el menos uno. Entonces, si Sí, yo pongo, licenciado. ajá, Yo le traté de poner el menos uno, pero no salió. Salió ese sí, resultado. tiene una calco igual parecida a la mía, tal vez, Andrés, que digo, Milton. ¿O En no? el teléfono, no. Sí, casi está así. Bueno, debe haber uno que diga inverso como estaba en internet, o un segundo, un 2ND. Si ve como tengo yo ese botón, aplatando ese botón, aparecen el seno a la menos 1 y el coseno a la menos 1. ¿Sí? No sé si me fijo, está justo en la parte superior. Busque uno así, o debe haber un botón así que le permita, no directamente en el seno, sino al lado. ¿Sí? Debe estar cercano al seno y al coseno. Entonces, vea, fíjese, si yo pongo coseno, como usted puso, no es, estaba, este momento, si ve, 8 sobre 12, le sale lo que se mide. 48, a mí me salió licenciado. 98. 48,18. Esa es la respuesta, pero justo lo que quería decir. Si usted pone coseno así, estaría mal. Lo que usted necesita poner para ya futuras, no digo que esté mal ahorita, o sea, si se equivoca ahorita está bien, pero después esto debería ser lo correcto. Arco coseno de 8 dividido para 2, exacto, justo lo que dijo mi compañero. Sí, 48, tengo la misma calculadora suya. exacto, entonces fíjese, eso, genial, pero nuevamente Milton, no es necesario que compre otro, pero búsquese que le dé el coseno a la menos 1. Eso es lo importante.
Ok, Ujú. entonces aquí la respuesta sería, como les decía, con 2 decimales. Y tratemos de redondear si es posible. Sería, en todo rigor, 48,19 grados. ¿Sí? Ve, da con el símbolo, está acá. Chévere. Ok, entonces eso vamos a seguir practicando, no se preocupen. Entonces lo que les pediría como sería un trabajo en clase, como que iban haciendo, si es posible, descárguense una calculadora de internet del Play Store o consíganse, si es posible, de algún familiar de sus hijos, sus hermanos, primos o alguien, debe tener una calculadora de ese estilo. Sí, bueno, hasta la siguiente hora en el receso, tómense unos 5 minutos para buscar eso. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento o sobre las calculadoras, esto, tal vez. Hasta el No. Esta momento, ¿no, profe? Yo de mi parte. Ok, María, decía. La calculadora esta de aquí que estoy utilizando, sí puedo aplicar para la clase Sí, exacto, después. genial, sí, no hay ningún problema. Solo que igual esta también puede configurarle para que vea que esté, la suya como me dio está en grados. ¿Quién sabe si desconfigura? Aquí tiene que buscar ver que esté así, la D, E, G. Ajá, sí, sí me Sí, sale. bueno, ok, entonces, nada más. Entonces, sí, y es bastante útil esto. No es necesario que se consiga otro. Ajá, esto. Ah, ya. Pero nuevamente, Gracias. el día para los exámenes, para los deberes, yo aconsejo, porque no digo, usted hasta salir de su clase y entrar a la calculadora, ya pasa por WhatsApp, por Facebook, pasa por todo, hasta por YouTube pasa, y ya después entra a la calculadora. Entonces, como un consejo más que nada. Pero si no son de los que se distraen fácilmente, no hay ningún problema. Nos veríamos la siguiente hora, ¿sí? Que tenga un bonito inicio de semana, perdón, de jornada. Nos veríamos en la última hora. Pasen bien, nos vemos. Gracias, profe. Igual nos Voy a vemos. buscar Dice, el cálculo. gracias. Chao.